Ya. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Oramos al Señor que bendiga a cada uno de ustedes, agradecidos de esta oportunidad que Dios nos concede de estar una vez más delante de su palabra para reflexionar en ella. Sean todos bienvenidos, sean los hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas, así como los hermanos y amigos que también se conectan a esta hora para reflexionar, sean todos bendecidos. Voy a orar para comenzar inmediatamente con la reflexión que esta noche tenemos, para con ella edificar nuestras almas, ¿verdad? Quiere el Señor que así sea. Oremos a nuestro Dios. Padre, en esta hora reconocemos tu poderío, tu grandeza. Reconocemos, Señor, el privilegio de poder acercarnos a ti con la seguridad de que tú nos recibes, porque es por Jesucristo, Señor nuestro, quien nos ha abierto este camino nuevo y vivo, por medio de quien nos podemos acercar a ti. Te agradecemos, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Y, Señor, en este momento quiero pedir que tu Espíritu me sea sosteniendo, fortaleciendo, Padre, para traer esta palabra a los oyentes. Que hagas, Señor, la obra por tu Espíritu, de que cada uno y cada una pueda reflexionar en la importancia y el valor de ser la clase de oyentes, Señor, que tú tienes expectativa cuando se predica tu santa y bendita palabra, como veremos en esta noche a través de la reflexión que vamos a hacer. Pido esta bendición tuya para los oyentes y para este tu siervo, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Pues, hermanos, en esta noche vamos a reflexionar en una de las parábolas más conocidas de nuestro Señor Jesucristo, parábola que plantea la expectativa de Dios cada vez que su palabra es predicada. ¿Cuál es esta expectativa? Pues que haya una receptividad, haya una recepción que conlleve fruto perseverante en el que la oye. Que no haya pérdida de tiempo en el que oye la palabra de Dios, sino un valorarla, un escucharla con atención y un hacerla, apropiarla para que haya fruto que traiga gloria y traiga honor a su nombre. Se trata esta parábola de la parábola del sembrador, y la vamos a estar viendo, considerando en el Evangelio según San Lucas, los versículos del 4 al 15. Ese es el reto que nos plantea la palabra de Dios allí. Se trata entonces de cómo oímos, y no solo cómo oímos, sino cómo respondemos a la palabra de Dios que es sembrada, que se habla con la intención de ser sembrada en los corazones, en los oyentes. Quiero entonces leer inmediatamente esta palabra del Señor, para que nos demos cuenta con la lectura ya y de inmediato. Cuando estén viendo la lectura, pues van a repasar quizás la mayoría de ustedes, ¿verdad? Estos cuatro corazones, estos cuatro terrenos, estas cuatro actitudes, estos cuatro oidores, si pudiéramos decir así, todo viene siendo sinónimo aquí de que reciben la palabra de Dios y lo que es el fruto de recibirla con la actitud con que se recibe. Bien, voy a leer esta palabra del Señor entonces en Lucas capítulo 8 versículos del 4 al 15. Dice esta palabra del Señor: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó en el camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga.
Y sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en la buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dios bendiga esta palabra en cada uno de vuestros corazones, hermanos. Entonces lo primero que es evidente aquí es que esta parábola y la enseñanza de Jesús no se trata de cuántos oyen, sino de cuántos reciben, y cuántos la reciben. Porque una cosa es oírla y otra cosa es recibirla. La actitud con que la oímos para que haya algún tipo de fruto. Veamos el escenario que se da en esta parábola, en el relato completo. Se trata en primer lugar vemos aquí una gran multitud, es lo que los versículos del 1 al 4 que no leímos nos plantean. Bien, habla de los que escuchaban la predicación del evangelio del reino de Dios. Y estos eran de diversos trasfondos. Había una multitud que era variada. Los 12 discípulos, muchas mujeres bendecidas por el misterio de sanidades de Jesús y a la vez sostenedoras del ministerio de Jesús. Había mucha gente de muchas aldeas y de muchas ciudades. Como vemos y lo resumimos entonces, era gente íntima de Jesús, unos colaboradores, otros hombres, mujeres, enfermos, sanos, gente de lejos y gente de cerca. Realmente era una gran multitud. Entonces, cuanto más personas, se hace evidente que más diferencia hay entre los oidores. A mí me parece que esta era, hermanos, la razón por la cual Jesús hablaba en parábola. Bien. Él conocía el corazón y las motivaciones y el estado espiritual de aquellas personas que estaban constantemente alrededor suyo y que una y otra vez le escuchaban. Bien. Ahora, él no se impresionaba, y crean esto, hermanos, él no se impresionaba con los números, sino que realmente él buscaba corazones receptivos y obedientes. Eso era lo que le agradaba a él. No todos tenían en esa multitud y en esas multitudes que siempre le seguían esta cualidad e inclinación interior del hombre de escucharle para obedecerle, de buscar conocerle a él para agradar a Dios con una obediencia que le glorificara. Él sabía quiénes habrían de creer de una manera positiva y quiénes quedarían sin entendimiento aún cuando él les hablara de una manera clara, como lo hacía en otras ocasiones, que les hablaba, por ejemplo, a los fariseos y a los escribas, y ni papas entendían. Bien, entendían lo que Jesús decía, las verdades y el contenido espiritual de lo que enseñaba. Ellos lo tomaban completamente literal, quedaban completamente en blanco. Bien, entonces un corazón insensible, no comprometido, incrédulo, termina entonces condenándose a sí mismo. Eso está implícito aquí, dentro de la parábola que el Señor está contando. ¿Bien? Entonces, unos
en ese grupo, específicamente en este grupo del pasaje, como los discípulos mostrarían ser de los elegidos de Dios, porque preguntaban, no solamente oían, sino que tenían un interés más allá de solamente y meramente oír. ¿Bien? Ellos preguntaban, querían saber de verdad sobre los misterios del reino. Y eso hicieron, preguntaron, lo que el versículo 9 nos plantea. ¿Qué significa esta parábola? ¿Bien? Y recibieron de parte del Señor Jesús la respuesta. Recibieron la explicación, ¿verdad?, de la enseñanza. Todos los oidores, es importante que también prestemos atención a este detalle, porque esto está claramente aquí establecido. Todos los oidores asumían una de dos actitudes, y esto siempre es así. Unos recibían y otros rechazaban, o lo uno o lo otro. Bien, esto se dan ustedes los retos que nos pone delante de nosotros esta narración, todavía yendo solamente a lo que es el contexto, ¿verdad?, de esta parábola. Veamos entonces, lo más rápido posible, pues los personajes de esta parábola. En primer lugar tenemos el sembrador. En el versículo 5 está claramente allí quién era el sembrador. ¿Bien? Jesús no vuelve a hacer mención de este personaje, de este sembrador, llamándolo como el sembrador, dejando sobreentendido para los discípulos y para nosotros en el versículo 11 que se trataba de él mismo. Fíjense ustedes en este versículo 11 cómo dice aquí la palabra de Dios. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que tira la semilla? Pues el sembrador. ¿Bien? Es una referencia clara, ¿verdad?, de que se trataba del Señor Jesucristo, que vino del Padre a darnos el consejo de Dios, a darnos la palabra, a que conociéramos la voluntad del Padre. Así que se trata de Él mismo en el contexto de este pasaje, pero en el contexto tuyo y mío, ahora mismo que estamos aquí delante de la palabra de Dios, se trata de cualquier persona, de cualquier creyente que predica la palabra, tanto el que testifica, como el que dirige estudios bíblicos, como el que distribuye tratados evangelísticos, como el maestro de la escuela dominical, como el pastor, o lo que estamos haciendo en este mismo momento, en esta hora. Es importante que quede claro que el reto en esta parábola es para el que oye la palabra, no es para el sembrador. Bien, estamos viendo que los resultados no dependerán de la habilidad del que siembra, no dependerá del método usado, de la circunstancia donde se da esta siembra, sino de cómo oye y hace el que la recibe. Es allí donde está el énfasis de la enseñanza, en las distintas clases de oyentes. Se da, y vamos a ver entonces ahora cuando describamos cuáles son estos oyentes, que son los otros personajes de esta parábola, vamos a notar con cierta facilidad de que hay una progresión, ¿verdad? Se empieza como que de cero y va de cero a más en lo que es oír la palabra de alguna manera que dé algún fruto, ¿verdad?, hasta llegar a lo que es el clima, a lo que es lo máximo. Y vamos a ver ambas cosas juntas ahora en esta parte aquí. Los oyentes aquí en esta parábola pues están representados por las distintas clases de terrenos donde cae la semilla. Eso es lo que ellos representan. Es lo que vemos en los versículos del 5 al 8. Y también lo que representan en términos del resultado por la actitud con que ellos escuchan, que es lo que está en los versículos del 12 al 15, donde Jesús le explica a los discípulos el significado de esta parábola. Una nota aclaratoria antes de pasar a ver los personajes. Bien, la parábola habla, y se dieron cuenta ustedes, de 4 tipos de suelos. Pero es incorrecto
entender o suponer que la semilla fue echada en lugares distintos o distantes, sino que debemos ver que debemos ver la parábola y el acto de hablar la parábola como un solo acto de sembrar en una misma hora y en un mismo lugar. Lo vemos allí, se tiró la misma semilla. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla en un campo. Y la semilla cayó, una por aquí, otra por allá, otra por allá. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en este momento ahora. ¿Bien? Tiró la semilla con la misma esperanza de que se recogiera fruto abundante, no importa en qué área, en qué punto, ¿verdad? del campo cayera la semilla. Por ejemplo, si en un residencial, allí habrá posibilidad de estos 4 oidores. Si en una sala de estudio es donde se está esparciendo la semilla, igual, habrá las mismas 4, la posibilidad de que haya las mismas 4 tipos de oidores. Hoy, hermano, esta noche, ahora y aquí, la realidad, esta misma realidad está pues ocurriendo entre nosotros. Estas 4 categorías de oidores también es la misma en el contexto de este momento en que estamos compartiendo la palabra del Señor. Veamos entonces cuáles son estos personajes, estos tipos de oyentes. En primer lugar, están los oyentes de la orilla del camino, así yo los he llamado, los oyentes de la orilla del camino. Es lo que nos presentan los versículos 5 y 12. Dice esta parábola que son personas que son meramente oidores. Oyen con frialdad, oyen con desatención y con descuido, con desgano. Y son pues los que regresan a sus casas del contexto en que están oyendo la palabra. De allí regresan a sus casas como si no hubieran estado en un estudio bíblico, como si no hubieran aprendido nada, porque realmente han cerrado su corazón está duro, ¿verdad? A la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con esa palabra? Que choca, que rebota, ¿bien? Y no trae eventualmente fruto. Ahora, también ese oidor a la orilla del camino puede tratarse de personas, oidores atentos y también respetuosos, pero que huyen de toda posibilidad que les comprometa. Bien, están oyendo la palabra, pero ¿cómo la están oyendo? Con mucha cautela. Espérate, ¿por dónde va este? ¿Por dónde va este predicador? ¿Qué será lo qué será lo que viene detrás? Y tienen en su corazón ya un escudo puesto, con la intención, ¿verdad?, de protegerse hacia el reto, los desafíos, lo que Dios demanda por su palabra para sus propios corazones. Esto es lo que Jesús está indicando, que hay este tipo de oidor cuando la palabra de Dios se está compartiendo. Bien, se ubican al margen del sembradío. Bien, la semilla cae en un corazón duro, pero queda como expuesta al aire. Y el diablo viene y la roba. ¿Y qué ha quedado? No ha quedado nada. Yo quiero hacerles notar a ustedes que Jesús dice allí de que el peligro con esta clase de oidor, específicamente porque así mismo lo dice en el versículo 12 y lo voy a leer, hermano. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué la quita? Para que no crean y se salven. Entonces hay un riesgo extraordinario. Peligroso es oír la palabra de Dios con esta actitud, porque es un riesgo de pérdida eterna, de que la palabra de Dios quede fuera del corazón, no haya la respuesta para creer en el Señor Jesucristo y perderse ya para siempre. Eso está claramente establecido allí. Así que yo te quiero poner delante de ti esta exhortación, este reto. No descuides una oportunidad tan única como la de escuchar la palabra del Señor cada vez que tengas la oportunidad. Abre tu corazón, dile al Señor, Señor,
ayuda mi incredulidad. Y Él lo puede hacer. Espanta esos pensamientos y esas distracciones, ¿verdad? Y esos argumentos que se van urdiendo y tejiendo en el corazón mientras se predica la palabra, porque acechan contra la siembra y el fruto que Dios espera y desea que haya en tu corazón. Bien, ahora, de los que no responden de ninguna forma, como vimos ahora, también el Señor pasa a hablar en su parábola para referirse a los oyentes de un crecimiento inicial. Podríamos decir a los oyentes entusiastas, ¿bien? Que es lo que tenemos en los versículos 6 y en el versículo 13. Este es un oidor o un receptor superficial. El hecho de que, como Jesús dice, que esa semilla cayó sobre la piedra, significa que había poco terreno. Entonces la plantita germina, pero se queda allí superficial. Eso es lo que significa realmente, y con lo que tiene la implicación que tiene el que Jesús haya escogido específicamente, porque conoce los corazones, esta semejanza. ¿Bien? Su reacción es inmediatamente positiva, pero meramente emocional. Jesús no sufrió decepciones porque Él conocía los corazones y sabía que había muchos que así mismo era como oían. Por un momento oían, pero después más tarde, y supuestamente creían, pero más tarde tuvo que preguntarle a ellos, ¿verdad? O cuando Él decía cosas ya muy difíciles para ellos entenderlas y para creerlas, comenzaron unos por aquí y otros por allá a irse. Al punto que le tiene que decir a los discípulos que Él tenía testimonio de ellos, de que pues, tenían un interés genuino. Les dice, ¿y ustedes quieren irse también? ¿Sí? Así que no nos podemos sorprender de que haya personas que den una respuesta meramente emocional al Evangelio o a las enseñanzas de la palabra, porque reciben la palabra, pero su respuesta es de corta duración, su reacción es de corta duración. Y el problema no está en la palabra, y el problema no está en el que tiró la semilla para que diera fruto, sino que el problema está en el que la recibió. Es de corta raíz, no hay raíz. ¿Bien? La palabra germina, pero al no haber profundidad en el corazón de esta persona, más bien lo que viene a haber es un asentimiento intelectual, una aceptación de las verdades expuestas, porque hay personas que son muy respetuosas y no niegan y están dispuestos a escuchar y escuchan con cierta empatía. ¿Bien? Se trata generalmente de un simpatizador o simpatizadora del Evangelio. ¿Bien? No hay raíz, y la prueba quema la plantita cuando viene la prueba, dice el Señor Jesucristo. El sol del testimonio público, de las burlas y los sarcasmos, del rechazo de los amigos, ¿verdad?, hacen que esta persona se aparte. Ahí es cuando se prueba realmente que la raíz era corta. Hermano, es fácil ser espiritual el domingo en la mañana o en un momento como este, que estamos delante de la palabra de Dios hoy viernes. Ahora, es duro serlo donde vives, donde trabajas, donde estudias. Porque cuando viene la prueba por causa del testimonio de la palabra, es triste que muchas veces el fake, la espiritualidad, se cae y la persona sigue por otros caminos. Esto son enseñanzas claras que el Señor pone delante de nosotros para advertirnos. Veamos el progreso en la respuesta y en el resultado. Uno ni siquiera le interesó la palabra y el diablo se la robó. No hay ni siquiera intento de fruto. En este segundo oyente, pues hubo un intento, la plantita por lo menos, la semilla germinó y comenzó a haber algún fruto, ¿bien? Pero fue por poco tiempo. Vamos a ver entonces ahora el tercer oyente, que yo lo estoy llamando aquí ahora, que son los oyentes estrangulados por los hierbajos. Así de
de gráfico lo quiero decir. Fíjense ustedes en el versículo 7, como dice este versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, con la semilla, obviamente, la ahogaron. Y entonces, fíjense cómo dice el versículo 14, más abajo. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Se quedan solamente en hojarasca, asfixiados por los hierbajos alrededor. Este, en un sentido, es un recibidor mundano, podríamos decirlo así. Preguntamos, ¿qué son estos espinos de los que habla esta parábola aquí en la vida real? Miren, hermanos, los espinos son la vida real. ¿Bien? Esta vida está llena ¿de qué? De afanes. Está llena de riquezas. Está llena de placeres, de tentaciones, de todo tipo de oferta que hace que el testimonio de la palabra de Dios oída, ¿verdad?, se ahogue, quede ahogado. ¿Bien? Y de lo que nos está hablando aquí, la parábola con relación a este tercer oyente. ¿Bien? Estos son los que oyen la palabra y quieren recibirla. La quieren recibir, pero algo se interpone en su camino. Generalmente es una persona con un corazón dividido o de doble ánimo. Quiere vivir para Dios, pero los detalles de la vida se interponen en su camino. Son como el joven rico de la parábola de Jesús, que también dijo en una ocasión, interesados en la vida eterna. Pero como aquel hombre rico se fue porque se dio cuenta que Jesús vino a alterar sus prioridades, así hacen muchas personas. Llegan entonces en el proceso a darse cuenta, espérate, Jesús está interfiriendo con esto que a mí me gusta, con esto que yo amo. Ciertamente yo he encontrado personas, y de esto puedo dar testimonio, de personas que han estado así de responder al Evangelio. Están persuadidos de lo que se les dice desde el Evangelio, pero hay algo en su vida que los ata. Un pecado que no quieren dejar, un vicio que no quieren dejar, lo que sea. ¿Bien? Esta parábola de seguro que se refiere a este tipo de personas. ¿Bien? Muchos pues inclusive responden, pero prontamente se dan cuenta de que esto no es para mí, porque su corazón está dividido. ¿Bien? Yo pregunto entonces en esta hora, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu prioridad? Si fuese solamente una. Es algo que tenemos nosotros que considerar delante del Señor, para que cuando leemos la palabra la podamos leer, y como vamos a ver ahora más adelante, pues haya el fruto que Dios espera. ¿Has percibido el progreso en la descripción de Jesús en esta parábola respecto a las diferentes personas que oyen la palabra y los resultados? Fíjense en los del camino. No hubo ninguna respuesta. No hubo ningún fruto. Luego, los de sobre la roca. Hubo una respuesta, la hubo, gozosa inclusive, pero de corta duración. Tampoco hubo ningún fruto. En tercer lugar, los de entre los espinos. Hubo algún crecimiento. Estos quizás duraron más tiempo, ¿verdad? Porque dice que la planta creció y fue ahogada por los hierbajos, lo que implica que estuvieron por un tiempo y tuvieron más oportunidad de conocer, pero tampoco hubo fruto, que es lo sorprendente. No es cuánto tiempo haya durado, no es cuánto tiempo estemos en los caminos del Señor. Se trata de cuánto fruto hemos producido o estamos produciendo o estamos dispuestos a producir, que traigan gloria, honra y honor a nuestro Señor. Este receptor representa, vamos a ver ahora el tercero, ¿bien? El cuarto, que son los oyentes de corazón fértil.
Es lo que tenemos en el versículo 8 de esta parábola. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por una. Y más abajo tenemos el versículo 15 que nos dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este es el clímax. Llegamos a lo máximo. A los oyentes de corazón fértil. Este receptor representa entonces a quien es un verdadero cristiano. El que oye la palabra, recibe la palabra y es cambiado por la palabra de Dios. Ese cambio es precisamente lo que Jesús llama fruto. Antes no había ningún fruto para Dios. Ahora, con ese cambio de vida, con esa novedad de vida, ¿verdad? Hay fruto, hay un cambio, comenzamos a vivir para Dios, a escoger lo que Dios nos dice en la palabra que hay que escoger, a desvestirnos, despojarnos del viejo hombre y ponernos el nuevo hombre. Ese es de ese fruto es de lo que habla esta palabra del Señor aquí. Bien, una evidencia que cada vez se hace más y más notable. A 30, dice la palabra de Dios, a 70 y a 100 por una. Así es como lo dicen los evangelistas Mateo y Marcos en sus respectivos evangelios al tratar esta parábola. Hay un desafío entonces aquí para mí y para todos nosotros. El Señor advirtió por la parábola que la condición del corazón respecto a su palabra implica una respuesta que solo será aceptable en términos de los frutos que se manifiesten de manera externa. Estos frutos pueden manifestarse en servicio, en compromiso, en calidad de vida cristiana. De eso es de lo que se trata. No de una mera moralidad o moralismo de ser bueno, pero aparte de Dios. No, que somos entonces ahora lo que nunca habíamos sido. Gente verdaderamente misericordiosa, amantes de lo bueno, bien, que amamos entonces y buscamos hacer la voluntad de Dios por causa del cambio que Jesucristo ha hecho en nuestros corazones. No es asunto entonces de cuántos granos recibes, sino de cuánto fruto produces. Es esto último lo que determina la categoría de oidor o la condición de corazón ante la semilla esparcida. ¿Ok? La palabra de Dios sigue siendo esparcida. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esparciendo la palabra del Señor. El sembrador no puede andar escogiendo el terreno porque no conoce el corazón. Esa es la forma bíblica para sembrar la palabra de Dios. Tirar la palabra de Dios donde tenemos la oportunidad. Y allí habrá oyentes, como hemos visto, de diferentes actitudes, con diferentes actitudes y respuestas hacia la palabra de Dios. Solo el oidor determinará qué clase de terreno será para que esa semilla germine. Bien. Luego de esparcida entonces la semilla, pregúntate, ¿qué clase de oidor yo he sido hasta ahora? O puedes preguntarte todavía más específicamente, ¿qué clase de oidor he sido yo esta noche? ¿Y qué voy entonces a hacer? ¿Qué tipo de terreno voy a demostrar que soy con mi manera de responder a esta palabra de Dios? Si todavía no eres de Cristo, seguirás siendo un terreno duro, ese trillo de la orilla del camino por donde pasa todo el mundo y que por el paso de la gente se convierte en duro. Ahí cae esa semilla y se queda así. O si el Señor te ha estado mostrando tu necesidad de responder de una manera proactiva, sincera de corazón, a la palabra de Dios para vida eterna, y lo haces, pues, qué bendición sería. Esa sería la mejor de las respuestas, que te pondría a llevar frutos a 100 por uno. A la larga te va a llevar a ese punto de llevar frutos a 100 por uno. No olvides entonces en esta noche y en los próximos días, y vea esta parábola con frecuencia, para que no olvides
que hay tres maneras de oír la palabra de Dios sin provecho. Oye, sin provecho. Y una sola manera de oírla con una gran ventaja, con un gran fruto. Solo hay una señal infalible de que has sido y eres un oyente de corazón bueno. ¿Cuál? Llevar fruto. Vivir para la gloria del Señor. Termino con esto. Ser estéril es una contradicción al cristianismo bíblico. Algunos están en la iglesia y son una de estas tres categorías que antes mencionamos. Y eso es una contradicción al cristianismo bíblico. ¿Okay? Lo que únicamente hace auténtico el testimonio de un verdadero cristiano y que lo hace lucir y brillar para Dios y traer fruto como un verdadero cristiano es el que recibe la palabra de Dios con un buen corazón. Amén. Amén. Señor, quieras tú llamar desde esta palabra que hemos hablado por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de los oyentes a considerar, Padre, delante de ti con sinceridad de corazón, cuál es su estado presente ante la realidad de que oímos la palabra y somos llamados a responder. Quieras tú, Señor, que en esta noche cada persona que ha escuchado haya sido confirmada en que su terreno, su corazón es un corazón bueno. No importa que esté dando y haya dado y esté dando fruto a 30%. Habrá otros que darán fruto a 60%. Y habrá otros que darán mucho más, hasta un 100%, Señor. Te quiero pedir sabiduría para cada uno de los oyentes, de modo que cada una de las vidas puedan responder, Señor, y que esta respuesta sea una que traiga consagración, que traiga, Señor, compromiso delante de ti para dedicar las vidas, el tiempo que nos queda por delante mientras vivamos, para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.